una honra compartir este momento con ustedes. La verdad es que me gozo en ver que hoy están aquí en la casa y disfrutamos este tiempo juntos y entendemos que Dios tenía preparado algo. A Dios entendimos, no se le escapa nada. Contarle que está al lado, a Dios no se le escapa nada. Por lo que nosotros comprendemos que muchas veces el estar presente es el estar ausente. Alguno puede justificar de muchas maneras por qué no pudo venir, por qué no llega. Otro puede decir, a pesar de, estoy acá. Y la idea es que muchas veces lo que rige es lo que dice la palabra. Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros, y es por eso que nos encendemos, que tenemos inquietud, que estamos deseosos, y por supuesto, como parte de un cuerpo, lo mejor que nos puede pasar es estar juntos para la gloria de Dios. Quería avanzar en la palabra y quería, por supuesto, hacer mención al día que festejamos por calendario. Por ahí una frase muy trillada sería decir todos los días son el Día de la Madre. Por supuesto que en nuestra cultura se festeja este día, en otras otro día. En otros lugares del continente, en otros continentes también es otro el día. Algunos por ahí que es medio crítico hace énfasis en lo comercial de la fecha y demás, pero la idea es que es un buen día para poder honrar. Cada efeméride, de cada día que nos trae recuerdo algo, de alguna forma, aunque esté programado, aunque sea parte del calendario, sencillamente nos auxilia a tener memoria de algo que comúnmente pasa de largo, y en este caso tenemos una oportunidad, especialmente una oportunidad de honrar, cosa que es un mandato del Señor para con nosotros. Somos gente de honra. Somos gente de honra. Así que la Biblia nos enseña que yo debo tener las cosas de esta manera en mi corazón. Lo primero para mí, por lo menos así lo revelan los mandamientos, lo que el Señor determina para nosotros, y dice que lo primero es Él. Dice, amarás a tu Dios. Y nos enseña con todo el corazón, con todo el alma. Entonces, ahora, lo segundo que dice es amar al prójimo, y eso es amar a los que están a nuestro alrededor, amar al de todos los días, al que vemos siempre, al que está cercano. Y entonces ahí comenzamos a incluir a esa gente querida. Pero también la palabra nos instruye con respecto a honrar específicamente a papá y a mamá. En especial hoy vamos a hablar de la madre. Y la Biblia dice claramente que la madre tiene que ser honrada. La palabra simplemente dice honra a tu padre y a tu madre. Así que hay diferentes formas en las que nosotros podemos honrar, pero también hay diferentes maneras en las que podemos terminar deshonrando. Y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar y queremos aprender en el nombre de Jesús. Así que seamos aquellos que estamos dispuestos a rechazar toda posibilidad de deshonrar. Nadie quiere deshonrar a su padre. Amén. Así que la idea es que lo podamos ver de la mejor manera. Así que podríamos deshonrar a la madre como podemos de alguna manera acomodar alguna actitud, buscar comodidad, enfriarnos, alejarnos. Pero la idea es que a través de la palabra somos motivados a mostrarles respeto y el amor que se merecen. Pero vamos a meditar en algunas formas de deshonrarla. La deshonramos a nuestra madre cuando dejamos de obedecer. Esto en particular sería para los niños, pero muchas veces también siendo mayores tomamos decisiones y tenemos actitudes que podrían llegar a deshonrar y tenemos que aprender a honrar. Yo no voy a leer todos los versículos que voy a mencionar, pero sí voy a hacer énfasis en lo que dice el pasaje, y usted si quiere puede atesorar, guardar, escribir ese pasaje y después medita con tranquilidad. Efesios 6:1 y Colosenses 3, versículo 20, nos exhorta a obedecer a nuestros padres. La desobediencia hacia nuestra madre no solo es una falta, sino que también atrae la ira de Dios. Por eso es que somos de alguna manera arrinconados, llevados a esa intención de ser obedientes aquí en la tierra a quienes tienen autoridad sobre nosotros, en este caso nuestros padres, en particular la mamá. En Romanos 1, versículo 18 y luego el versículo 28 al 32,
se nos advierte sobre las consecuencias de ignorar este mandamiento. Por lo tanto, es algo para tener presente, para tener en cuenta. Podríamos pensar en otra manera de deshonrar a la madre, y es cuando dejamos de venerarla. Parecería cuando ya se descarta, cuando ya no la necesito, cuando me contradice, cuando deja de concederme deseos y comienzan a aparecer algunas exigencias. En Levítico 19, versículo 3, se nos insta a venerar a nuestros padres, y esto implica tratarlos con respeto, con consideración. Dos cosas para guardar en nuestros corazones, no tienen que desaparecer de nuestro pensamiento: respeto y consideración. Es como tengo que tratar entonces a mis padres, en particular a mi mamá. Éxodo 21, versículo 15 y Éxodo 21, versículo 17, se nos enseña que debemos cuidar nuestras palabras y tratar a nuestra madre con amor y gratitud. No sé cuánto hace que no manifestás gratitud, si la tenés todavía. A veces los que ya no tenemos a nuestra mamá, una de las cosas que generalmente quedan pendientes es haberse tomado ese momento para decirle gracias. Gracias, porque con lo que pudiste, con lo que tenías, con lo que te habían dado, con lo que te salió, hiciste algo por mí y debemos darle gracias. A veces simplemente el mero hecho de haber sido paridos, aunque luego abandonados, desechados, rechazados y demás, ya es un motivo para que nosotros podamos ir con gratitud. La palabra habla de honrar a nuestros padres, y jamás la palabra nos está diciendo sí, son, y empieza una descripción de bondad, de gracia, de amor. Tu padre, el que te tocó, a ese te tocó, porque vos vas a pasar por el mismo lugar y vas a ser madre y vas a ser padre y necesitas llevar adelante un proyecto, y aunque no hayas recibido lo mejor, posiblemente, aunque creas que a vos no se te va a escapar nada y que lo vas a hacer de la mejor manera, posiblemente hagas un hueco en algún área de tu vida, y es necesario entonces que te vuelvas a Dios y que pidas auxilio y que aprendas a honrar para luego poder ser honrados en el nombre de Jesús. Deshonramos a nuestra madre cuando dejamos de apreciarla. En Proverbios 31, versículo 28, se destaca la importancia de apreciar y de reconocer su sacrificio. A veces parecería que porque no recibo lo que quiero, es que yo ya tengo confrontación, distancia, y dejo de apreciar. Yo no puedo apreciar solamente a la madre o al padre que me concede, que me da todo lo que le pido, porque algún día voy a tener una exigencia que va a ser tan alta que no va a poder ser cumplida, y por ende voy a terminar dejando de apreciarla, y entonces voy a estar en condición de error, en condición de pecado. Así que es muy importante que yo pueda manifestar aprecio y que reconozca su sacrificio. Cuando llegan estas fechas, cuando somos grandes, cuando miramos el recuerdo, cuando nos toca pasar por el lugar que pasaron ellas, cuando tenemos que ser los proveedores, cuando tenemos que hacer el mismo trabajo, cuando tenemos que hacer el mismo sacrificio, cuando tenemos que pasar por momentos difíciles como ellas pasaron con nosotros, es cuando nosotros recordamos, y muchas veces recordamos con dolor, y nos duele no haber sido más agradecidos, nos duele no haber reconocido todo el sacrificio y todo lo valioso que hicieron por nosotros. Nuestros corazones deben estar llenos de gratitud. ¿Cómo tienen que estar llenos los corazones? De gratitud. En 2 de Timoteo 1, versículos 5 y 6, Pablo les recuerda a Timoteo el impacto positivo que tuvo su madre y su abuela en su vida, y debemos seguir ese ejemplo. Tenemos que recordar todo lo que han hecho, todo lo que han sembrado. A veces en el tiempo se nos hace fácil valorar los momentos sublimes, esos momentos preciosos donde fuimos valorados, bendecidos, pero generalmente en el diario vivir, lo primero que cuestionamos, y de lo que estamos hablando siempre, lo que es parte de nuestro idioma, es aquello que nos incomoda, aquello que no nos gusta, aquello que no queríamos escuchar. Y describimos y hablamos de nuestra madre, de nuestro ser querido, muchas veces con esa intención,
con la de tirarlo abajo, con la de decir, bueno, esto que está haciendo, esto que hace, la manera en que actúa. No te olvides que también es hijo, que también es hija, que también hubieron algunas falencias. Escaseó algo, pasaron cosas que no permitieron que pudiera ser lo que vos esperás que sea, pero vos podés sumar para que eso sea un proyecto de perfección en el nombre de Jesús. Lo que vos no recibiste es justamente lo que vos podés dar. Y si hay algo que se está esperando de vos, es algo que vos podés agregar al plato y podés darlo en el nombre de Jesús. El proyecto sería que si la maternidad que yo tuve, la manera en que mi madre me trató, me amó, me cuidó, fue buena, yo tengo que ir por algo mejor todavía con mis hijos. Y de generación en generación nos vamos a potenciar y vamos a hacer de bendición en bendición, como nos indica la palabra. Deshonramos a nuestra madre cuando fallamos en proveer para ella. En Primera de Timoteo 5, 4 al 8 nos instruye sobre la responsabilidad de cuidar y proveer para nuestros padres, especialmente cuando ellos son ancianos, cuando llegaron a su vejez. Jesús mismo lo destacó en Marcos 7, versículos 9 al 13, y también en Juan 19, 25 al 27. Debemos asegurarnos de que esté cuidada y que tenga provisión de todo lo necesario, solo por amor y por agradecimiento y por sobre todo por obediencia a la palabra de Dios. Hoy la idea es animarte a que puedas reflexionar en tu relación con tu mamá. Que el Señor nos dé sabiduría y la voluntad para poder cumplir ese mandamiento de honrar. Algunos la posibilidad de honrarla en vida, algunos honrar el recuerdo, algunos honrar un fantasma, una figura que alguien describió porque ni siquiera sé quién era ni cómo era, conozco datos que me han acercado, pero la idea es que yo pueda ser alguien de los que cumple esta palabra y pueda honrarla. Por eso yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás y ya sea el recuerdo de ella, ya sea el mejor momento que has pasado, si la tenés, que puedas hacer planes hoy mismo de cómo venerarla, cómo cuidarla, cómo hacerle llegar una palabra de afecto, de cariño, cómo hacerle sentir que no cuentan las equivocaciones, que sí cuentan todos los beneficios en tu corazón. Y entonces podamos presentarlas delante de Dios y podamos declarar que son benditas en el nombre de Jesús. Y con eso nos abrimos paso a la bendición que habrá sobre la maternidad y la paternidad de los que estamos en este lugar. Padre, en el nombre precioso de Cristo, vamos delante tuyo meditando, haciendo memoria de todo lo que ya hemos recibido. Algunos hace muy poco tiempo, algunos con nuestra madre a la mano para abrazarla, para bendecirla, para darle gracias por todo lo que ha hecho. Algunos a la distancia, algunos con el recuerdo de cuando estuvo en vida y al lado nuestro y gozándonos por lo que ha hecho. Pero lo que queremos hacer hoy, Señor, es ir delante tuyo en una actitud de obediencia. Y queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos auxilie para no devolver de acuerdo a lo que hemos recibido, sino para dar de acuerdo a lo que vos estás ordenando, porque cuando vos ordenás algo es cuando nosotros recibimos la gracia, el fuego, la unción y el poder de Dios para poder fluir en pos de aquello que nos llamás a hacer. Queremos amar como vos nos amaste. Señor, nunca fuimos merecedores de ese amor y sin embargo a vos te plació amarnos a pesar de todo. Te pedimos que con esa gracia, con ese nivel de amor, podamos amar a nuestra madre y podamos honrarla en el nombre de Jesús, ya sea la memoria, ya sea en vida, ya sea que tengamos contacto o no, podamos, Señor, ir delante llevando gracia, frescura y declarando que nuestro corazón está dispuesto a amar por tanto amor que hemos recibido de parte de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, aunque va a parecer contradictorio lo que voy a seguir hablando, tiene que ver justamente con el lugar donde ponemos nuestros afectos. Nosotros entendimos claramente que para poder ser de bendición con alguien, para poder
fluir, necesito ser un canal que está bien conectado y tengo que estar conectado en Dios. Hemos aprendido a través de algunos ejemplos de la Biblia que tengo que estar posicionado sobre una roca firme. Yo no puedo apoyarme sobre un afecto familiar, sobre el afecto maternal, por ejemplo, y sobre eso querer poner toda mi vida, todos mis afectos y todo lo que viene. Tengo que declarar entonces en el nombre de Jesús que lo que voy a hacer será de acuerdo a lo que Dios ha determinado, y lo que Dios determinó es que yo pueda poner primero a Dios en mi vida en el nombre de Jesús. Por eso hacíamos énfasis en ese mandamiento que hoy hacíamos memoria, el de honrar, el de amar primeramente a Dios. Él es el primero en mi vida en el nombre de Jesús. Para honrar cualquier cosa, lo primero que tengo que hacer es empezar por Dios. Decirle que está al lado, empecemos por Dios. Aún por la mera intención de honrar. Nadie honra por naturaleza. Esto es un mandato de Dios. Yo no podría honrar con mi naturaleza a alguien que me falló, a alguien que no me dio, a alguien que me dio de más. Y allí todas las quejas que podemos llegar a tener. A veces nuestro instinto, nuestro lado egoísta hace que perdamos esa oportunidad. Por eso necesitamos primero honrar a Dios para luego poder ser aquellos que honran en el nombre de Jesús. Lo que tengo que hacer entonces es poniendo a Dios por sobre cualquier otra persona en mi vida. Cuando Dios está primero, todo lo demás está guardado y bendecido. Si Dios no está primero, todo lo demás corre riesgos. Primera de Samuel 2, versículo 29. Dice así: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado traer a mi santuario? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El sacerdote Elí cometió el error de honrar a sus hijos más que a Dios. Pues él permitía que sus hijos tomaran lo mejor de las ofrendas del pueblo que eran para el Señor. Lastimosamente, en la vida de muchos cristianos pasa lo mismo. Cometemos ese mismo error, el mismo error que los sacerdotes, que el sacerdote Elí, y ponemos a las personas antes que a nuestro Dios. Nos importa más agradar, quedar bien con algunas personas que actuar como Dios está esperando que lo hagamos. Quedar bien con las personas antes que quedar bien con Dios. El Señor Jesucristo dejó una clara enseñanza en Mateo 10, versículo 37. Y dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Por lo tanto, entiendo entonces que es una cuestión de orden. El primero siempre debe ser el Señor. El secreto de la bendición, entonces, de acuerdo a lo que venimos leyendo, está en la honra. Si yo quiero ser bendecido, debo honrar. ¿Y qué mejor que honrar al dueño de las bendiciones, al Todopoderoso? Es a Dios a quien tengo que honrar. De Él se desprende la gracia para poder honrar a mi madre y a todos mis seres queridos y a los que están junto a mí, al equipo, a los que suman, a los que empujan. Pero también y por sobre todas las cosas tengo la capacidad de seguir extendiéndome al proyecto de Dios. Cuando yo honro a Dios, Dios va poniendo en el camino gente a la que puedo honrar, y en esa honra sigo creciendo y sigo manifestando el poder de Dios. Ahora, esto de la honra es algo muy significativo y es poderoso, y esto a veces no se tiene en cuenta. A veces en nuestro tiempo, parecería en nuestra época, parecería que esto de honra son palabras que pertenecen al pasado. Hay mucho individualismo, aún dentro de las filas de la iglesia, cada uno está como mirando por lo suyo propio, y viene y es parte, pero nadie se juega, ni tampoco. Yo tengo que sincerarme, hoy día, con todo lo que uno escucha y demás, si yo encuentro a alguien por la calle, yo difícilmente lo voy a llevar a mi casa. Yo, cuando no tenía a Cristo, más de una vez caí en casa y yo tenía una pieza arriba y llevé matrimonios que encontraba en la estación,
tirados y los tuve un día o dos en casa y les dimos de comer y después los pudimos enviar. Hasta no hace mucho alguien me hizo llegar que una foto y su nombre que le habían puesto Fernando porque yo había hecho eso de recibirlo en casa, pero no era algo que yo hacía por temor de Dios y por intención de honrar, lo hacía porque me parecía que había que hacerlo y nada más. Pero hoy en día estamos siendo bombardeados por tanta inseguridad, por tantas cuestiones. Cuando sos papá, cuando tenés una familia a cargo, pensás en a quién vas a meter en tu casa, cómo puede dañar a tus hijos, qué es lo que puede pasar. Escuchás tantas barbaridades que llega un momento en que te atemorizás y pones freno. Pero creo que es una buena oportunidad para poder determinar que tenemos que honrar a Dios con cada uno de nuestros actos y en esa honra vamos a poder aprender cómo honrar correctamente a quien tengamos que honrar en el nombre de Jesús. Ahora, habrá alguien que el momento de honra lo toma con cierta irreverencia. Hay un pasaje en la Biblia en Primera de Crónicas 13, versículo 10, que no lo vamos a leer, pero estamos hablando de Usa, alguien que manifestó irreverencia con su vida. David vio el mismo arca, la misma situación, que mató a un líder y luego vio esa arca que bendijo a la familia de Obed-edom. Todos saben, el arca del pacto estaba siendo trasladada de la manera incorrecta, debería hacerse con varas y a través de gente preparada, ungida, levantada para eso, y sin embargo cuando la recogieron, la pusieron sobre un animal y Usa, que estaba al cuidado de esto, al ver que se caía, simplemente hizo podríamos decirlo en nuestras palabras, una gauchada. Dijo, se está por caer, puso la mano para que no se caiga y lo que sucedió fue que inmediatamente que la tocó, cayó muerto. Entendemos que había irreverencia, no estaba valorando la situación, casi que estaba en un acto, en una cosa, en un formato automático, funcionaba nada más. Iba a caer, quiso poner su mano. Estábamos hablando nada más y nada menos que del arca, de la presencia de Dios. Y entonces luego David dijo, bueno, no, vamos a parar acá. Y dijimos, bueno, vamos a llevarlo a la casa de Obed-edom. Yo me imagino Obed-edom habrá dicho, yupi, le llevan a casa, no, ahora estábamos muy contentos, pero pocos días después se empezó a ver que la casa de Obed-edom empezó a florecer, empezó a ser bendecida. Todo lo que no funcionaba, funcionaba. Todo lo que no producía, producía. Y empezó a verse que la gloria del Señor se estaba manifestando. Todo tenía que ver. Y allí entonces David aprende algo. Aprende que se trata de honra. El arca que mata a personas también bendice hogares. David aprendía la presencia de Dios y su bendición es proporcional. Diga conmigo, proporcional a la honra que se le ofrece. Más honra le doy al Todopoderoso Dios, más bendiciones puedo alcanzar. Es proporcional. Algunos beneficios de la honra, vamos a meditar en ello. Si honramos a Dios, estamos asegurándonos de tener su presencia. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios? Aleluya. Ahora, no se trata de tener la presencia de Dios en la pieza que siento ruido raro en el fondo de casa. No se trata de tener la presencia de Dios cuando estoy mal. No la presencia de Dios porque estoy con unos dolores y estoy asustado, que pueda ser una enfermedad grave. Se trata de convivir con el Todopoderoso, disfrutarlo, gozarlo y saber lo que es ese beneficio único para aquellos que el Señor ha elegido. Por eso hoy estamos en la casa del Señor, los que el Señor ha elegido. Mirarlo al que está al lado y decirle, a vos también te eligió. Aleluya. Así que estamos creyendo que debe haber honra para aquel que nos ha elegido. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 15, versículo 2. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Se trata de la intención. Yo le doy honra, manifiesto intención, yo lo busco y entonces el Señor se manifiesta. Tan sencillo como lo dice el versículo, el que busca,
allá. Yo tengo que alcanzarlo. Y el Señor tiene compromiso de conservar su presencia. Mire, si tenemos a Dios, vamos a tener también su bendición. ¿Cuántos quieren la bendición? Aleluya. Ahora, alguno quiere simplemente la bendición, sin compromiso, sin estar unido, sin abrir su corazón. Y sabe, es casi el peor negocio que podemos hacer. Cuando uno mira la historia de mucha gente que pasa por las filas de la iglesia, por los eventos, por los momentos, por los encuentros, por los días de algún día que en especial se ora por sanidad y demás, y uno ve cómo el Señor ha bendecido. Y entonces muchas veces pasa el tiempo y uno puede ver ese, yo jamás voy a dejar de adorar, jamás voy a dejar de exaltar el nombre del que me sacó del lecho de enfermedad, del que secó esa enfermedad y me hizo libre de la manera que lo hizo. Y con gratitud está firme después de los años en la casa de Dios. Pero también te encontrás con aquel que, no, tantos años enfermo, pasándola mal, ahora que estoy bien quiero disfrutar de la vida, paseo, me voy, vengo, desaparezco, hasta el punto de que vivo casi a nivel del mundo. Alguno decía, no tenía trabajo y estaba y oraba y cuando consiguió trabajo se metió tanto en su trabajo que ahora no congrega porque también hace hora extra los domingos, los martes a la noche trabaja más que nunca y no tiene lugar ni tiempo para ir a la célula. ¿Qué será? Que la bendición me está separando de Dios. La bendición me puede matar o la bendición puede convivir conmigo. Soy yo el que tomo la decisión. Primera de Crónicas 28, 9, entonces dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo corazón. ¿Qué hay que hacer? Sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Para apelar a alguna palabra del original en el griego, no lo chamulles. Decirle al que está al lado, no chamulléis. No lo chamulles a Dios, Dios no se come ningún chamullo. No hay forma de que te puedas parar delante de Él diciendo, no, porque viste, Dios, yo te busco. Él ve tu corazón. Dice el texto que dice, reconoce al Dios de tu Padre. Lo primero que hay que hacer es reconocer su señorío, reconocer su deidad, reconocer que Él es Dios. Luego hay que servirle de todo corazón. ¿Cómo hay que servirle? Y con buena disposición. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos buena disposición? Amén. Vamos con fe. Amén. Aleluya. Así que la idea es esta, porque claramente el pasaje nos dice, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. No importa lo que diga con mis labios, no importa lo que yo le haga creer o lo que yo le muestre a los demás. El Señor conoce claramente lo que hay en mi corazón. Amén. Si tenés a Dios, tenés su protección y vas a lograr su promoción. Podríamos pensar, y no nos vamos a meter en el pasaje completo, pero podríamos pensar en los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de sí mismo y ordenó que todo el mundo se postrara frente a ella y lo adorara. Por ejemplo, dijimos, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron y el rey ordenó que fueran arrojados al horno. Eso está en Daniel 3, versículo 15 al 23. Al ver que no morían, palabras de aquel que los había mandado a ejecutar, fueron estas: no hay otro Dios que pueda hacer lo que Dios de estos jóvenes ha hecho. Además, Nabucodonosor le dio puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Eso lo cuenta Daniel 3, 29 al 30. Entendemos entonces que cuando somos capaces de sujetarnos y movernos de acuerdo a lo que el Señor ha determinado, Él nos protege, y no solo que nos protege, sino que nos promociona a lugares mayores.
parecería que es el mejor negocio que podemos hacer, es honrar a Dios y obedecerle en el nombre de Jesús. Así que algunos de nosotros vamos a alcanzar cosas que ni esperábamos, que ni siquiera tuvimos en cuenta que íbamos a recibir solamente por estar atentos a lo que Dios espera de nosotros. Así como estuvo dispuesto Sadrac, Mesac y Abednego, así debemos estar cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. La forma en la que nosotros tratamos a Dios lo determina todo. Primero de Samuel 2, versículo 30, dice: yo honraré a los que me honran. ¿A quiénes va a honrar? Mira lo que está a decir, ¿cómo andás de honra? Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. La honra trae a Dios y su bendición a nuestras vidas. Un ejemplo que dio Jesús, Marcos 6, versículo 5. Mire lo que pasó. No pudo hacer allí ni un milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. No se lo estaba honrando. La expresión no pudo indica que fue frenado. Que faltaba. Mire, Zulma es un poco más sensible en algunos momentos en la atmósfera espiritual que estamos viviendo, ¿no? Y cuando ella dice, está pesado, es porque hay algo que está frenando. A veces no es la carne, no es la persona, no es la vida, es lo espiritual que lo siguió, que lo persigue, que se levanta para estorbar. No sé si a mí solo me pasaba que yo estaba escuchando una prédica así y de repente terminé hace 22 años atrás cuando iba en un auto y saludé a alguien y casi que estoy saludando de nuevo y me doy cuenta que estoy en el templo, amén, y sigo, ¿no? No sé si los de la mañana, no sé cómo se distraen. En cambio ustedes me van siguiendo el hilo en el nombre de Jesús, aleluya. Así que vamos a seguir hablando ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué? Aleluya. Así que vamos a seguir hablando de la honra. Y en especial ahora estamos hablando de la honra a Dios porque entendimos que cuando honramos a Dios tenemos calidad y posibilidad de honrar a todo lo demás en su creación. La expresión entonces no pudo indica que se estaba frenando. La falta de honra determina que no sucedan cosas que Dios tiene preparadas para que sucedan. Jesús mismo dijo en Marcos 6, versículo 4, no hay profeta sino en su propia tierra, entre sus parientes y su casa. En ese lugar no se honraba a Jesús y porque no se honraba a Jesús no se manifestó la gloria de Dios. Cuando honramos al Señor se manifiesta la gloria de Dios. Por el contrario, aparece en las historias bíblicas el centurión, decirle que está al lado, el centurión. Mateo 8, versículo 15 al 13, entre esos pasajes dice el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Desde este pasaje se extraen prédicas continuamente, tenemos tanto para hablar, a veces hacemos énfasis en el final y decimos, alguien que llega y dice, con que digas ya está sano, un acto de fe tremendo que estaban llevándose adelante. Pero vamos a hablar de la honra. Lo primero que hace este varón que no pertenecía al pueblo que debería estar honrando a Dios, llega y levanta a Jesús como Señor. Se expresa de esta manera, se dirige a Él diciéndole, Señor. Aprecia su deidad, aprecia su poder y declara su señorío. Lo primero que hace, cosa que gente, religiosos, estudiosos de la palabra, los religiosos de aquel entonces se levantaban a condenarlo en lugar de a reconocer su señorío. Lo segundo que nos enseña este mismo pasaje es que percibió su dignidad y dijo, no soy digno
de que entres bajo mi techo. Algunos historiadores hablan de la relación entre el personaje enfermo y él, si era una relación común, bueno, hasta se habla de homosexualidad, se habla de un montón de cuestiones que a nosotros la verdad no nos interesa. Lo que sí entendemos es que por eso, por cosas mayores, por cosas menores, porque había dicho una mentirita a la mañana, por lo que fuera, él pudo percibir que no era digno de que el Señor entre en su casa. Su casa necesitaba libertad. Y la libertad que trae Cristo es solamente cuando Él viene a reinar. Entonces Él estaba diciendo, no soy digno de que entres a mi casa. Y entonces confiesa algo poderosísimo y le da el lugar que tiene Jesús y le dice, lo que vos declares va a suceder. Y yo lo creo. Entonces dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Determinado en fe este varón. En primer lugar, entonces, lo trató como Señor, luego dijo de sí mismo que no era digno. Creo que muchos de nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios de esta manera. Muchos de nosotros venimos a chapear delante de Dios, más que nada los de la mañana. Vienen a chapear delante de Dios y el Señor, yo 28 años de evangélico tengo, me leí la Thompson de tapa a tapa 4 veces y lo chapeamos. Y ¿cómo es que no me haces un milagro? Y ahora que ya dejé de drogarme, que ya dejé y se le terminan los 10 dedos a lo que dejó y el Señor tiene como 50 dedos más diciendo, ¿y lo demás para cuándo? Entonces lo que tenemos que hacer es, yo no soy digno, pero por tu gracia y por tu amor puedo ser bendito en el nombre de Jesús. En conclusión, la honra es la clave esencial para poder recibir del cielo aquí en la tierra. Y tenemos que aprender cómo honrar a Dios. En las palabras del Padre Nuestro, vamos delante del Señor y decimos Padre Nuestro, y ahí ya levantamos el nombre del Señor y declaramos que Él es el que está en un lugar diferente, en las alturas, que estás en los cielos. Y entonces comenzamos a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entonces decimos, vos sos rey, por eso pedimos que también reines acá, venga tu reino a nosotros y nos acomodamos a lo que determine, hágase tu voluntad. Y entonces determinamos, pero no solamente en este espacio, sino que así como allá, que todo bajo tu gobierno, acá también, trae tu gobierno aquí a lo terrenal. Y entonces comenzamos a darle ese lugar y a decirle, Señor, este es tu lugar, sos vos el que podés hacerlo. Y determinamos que Él tiene el gobierno sobre nuestras vidas. Cuando lo honramos de esa manera, viene su auxilio. Después de esto podemos decirlo, el pan nuestro todos los días, dame. Y comenzamos a decirle y podemos aprender de esa intención de provisión, de cuidado, decirle, y también necesito salud, necesito gracia, necesito ser renovado en mis afectos, en mis relaciones, puedo llevar, pero hay un episodio, tengo que dar inicio a esa conversación levantando su nombre en alto, en el nombre de Jesús. Tengo que honrar a Dios con todo. Tengo que honrar. Los de la mañana cuando dije que había que honrarlo con el dinero, algunos se pararon, empezaron a salir, decir que el hermano trabó la puerta. Traba de nuevo por las dudas. Bueno, como ustedes saben, cuando yo hablo de dinero, todos tienen que sacar el billete más grande, lo traen acá danzando. Bueno, yo he visto cosas así, ¿no? Bueno, no, quédese tranquilo, no vamos a manguear a nadie, pero la idea es que también lo tengo que hacer con mi dinero. Y tengo que entender que la honra es determinar que, por más que me haya costado, que yo me sacrifique y demás, todo es de Él, todo es de Él. Cuando nos toca despedir a alguien, cuando alguien se va y decimos, para él valía tanto esa casa, para él valía tanto ese auto, para él valía tanto ese negocio, esos terrenos, valía tanto esas propiedades. Y se fue. Y no se llevó nada. Y para él esto, y sabe, en algunas ocasiones nuestra vida se hace fácil ver lo que pasa en los otros y en nosotros mismos no. Y para nosotros algo que es mucho menos valioso todavía en el plano natural, nos quita tanto tiempo y nos deja a veces hasta sin la posibilidad de descansar. Mire, Marcos 6, versículo 4 dice, ustedes me están robando y todavía preguntan. Está con una palabra dura enseñándole a aquellos que vinieron a
consultar con respecto a algo que ya estaba enseñado, que era el diezmo. Y dice, ¿en qué te robamos? En los diezmos, en las ofrendas. El diezmo no nos pertenece a nosotros, en realidad nada. El Señor tuvo la buena voluntad de darte la posibilidad de que seas un buen administrador del 90%. Cuando yo aprendí que el 90% era más que el 100%, tuve que romper la matemática que yo tenía, porque es tan sencillo como esto, y yo te invito que si no estás diezmando, pruebes, pero jamás diezmes presionado por la religión, por el líder, por lo que se dice de acá adelante. Cuando lo hagas, hacelo porque estás de acuerdo con Dios y disfrútalo y recibí los beneficios. Cuando yo diezmé, con el 100 no me alcanzaba y con el 90 me sobraba. Esa es la lógica espiritual. Cuando alguien es fiel a Dios, acordate siempre, el 90 te va a sobrar. Con el 100 no te alcanza, por eso es que ese 10 se lo tenés que dar a Dios. Y pasan cosas y dice la palabra, lo promete nada más y nada menos que Dios, el que merece la honra que estamos hablando, diciendo que Él va a reprender al devorador, al que te quiere dejar arruinado, seco, por nosotros. Así que cuando yo diezmo, tengo guardaespaldas, Él se encarga de lo mío, Él se encarga de reprender y se encarga Él también de abrir la ventana de los cielos para que llegue la bendición y la abundancia a mi vida. Lo que tengo que permitir es que sencillamente se cumpla lo que la palabra promete. Cuando yo hago mi parte, Dios cumple la suya sobre mi vida. Tengo que honrar al Señor también con mi dinero. Tengo que honrarlo con mi cuerpo. Decirle al que está al lado, con ese cuerpito. No quiero preguntar para qué es el cuerpo, porque los de la mañana dicen cada barbaridad de mí. Pero hoy en día, si yo a ustedes les muestro una figura, usted le va a costar, yo sé que le va a costar, pero va a identificar que estoy hablando del cuerpo de una mujer. ¿Sí? ¿De nuevo? La hice medio grandota, ¿no? Así no más flaca. Y pensar en esa imagen y pensar en eso, a veces nos hace, ¿por qué hay tanta imagen de cuerpo en cosas que no hacen falta que tenga imagen de cuerpo? ¿Por qué un auto tiene que tener una chica sentada en el capó para que se venda más? Yo entiendo que si es una licuadora y la que está en la cocina es la chica o la señora, que haga esa publicidad, pero muchas de las publicidades se manejan de esa manera. Y no solo las publicidades de ese tipo, sino otras. Este mundo, este tiempo, el sistema, nos está llevando a poder interpretar. Y esto no es un proyecto de la carne ni es almático, esto es algo que nació en el mismo corazón de Satanás. Y es que pensar que el cuerpo es para que lo usemos para relaciones sexuales prohibidas, para deshonrar a Dios con el cuerpo. Primera de Corintios 6, versículo 13, dice, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros. ¿Qué quiere Dios? Que sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Es decir, que podamos ser portadores de una pureza que honre a Dios. Cuando leemos pasajes como esto y permitimos que sea el Espíritu Santo, ahí ya dejamos de preguntar, ¿qué dejan hacer en la iglesia donde vos vas? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? La verdad es que en la iglesia se permite hacer lo que quiera. Si nadie puede tener registro ni cuidado de lo que vos haces en tu intimidad. Lo que sí tenemos que enseñar es que nadie vaya a hacer algo que no honre a Dios. Y lo que estamos aprendiendo hoy es justamente que también con nuestros cuerpos honramos a Dios en el nombre de Jesús. Y no quiero seguir hablando de drogas, no quiero seguir hablando de compromisos, de cosas que uno hace y demás, porque a veces podríamos llegar a errar, podríamos llegar a equivocarnos diciendo, sí, se trata de esto, yo honro, y en algún momento termino deshonrando. Los que estamos aquí queremos honrar a Dios.
Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 en adelante, dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, esto es, apartados para Dios, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, básicamente presentable delante de Dios, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. La única relación sexual que permite el Señor y que bendice y que por supuesto auxilia para que sea disfrutable y duradera es la la que corresponde a la unidad matrimonial, a aquellos que han llevado sus vidas delante de Cristo y han sido bendecidos. Así que en el vínculo del matrimonio es donde está la bendición. La relación sexual es parte del ser humano y debe disfrutarse y debe buscarse de llevar adelante con gozo y lleno de la paz del Señor, porque no acarrea, no genera culpa. Mi caminar entonces es más recto cuando yo me atrevo a blanquear, a mostrar, cuando yo tengo la revelación de la omnipresencia del Señor. Es cuando yo hago mejor las cosas. Hoy me preguntaban a la mañana si el Señor está en los telos. Si está en la puertita, está en todas partes. No se manifiesta, no interactúa con vos, se horroriza, se aleja, pero está en todas partes. Cuando nosotros aprendemos a tener ese criterio y cuando podemos entender de su omnipresencia, en donde estés, aunque cierres 4 puertas con llave y digas, vas a sentir un ojo que también. Cuando uno percibe esto, aprende a guardar su corazón, aprende a honrar a Dios. Que sea el Señor el que nos revele su omnipresencia. Cuando uno está contando plata que no es suya, dicen 32, 31, 29, que pueda sentir esa mirada. 33, 34, que pueda ser corregido, que Dios nos auxilie para poder movernos en eso que nosotros sabemos que es un acto amoroso de Dios, que es el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es reverencia, honra, que nada deshonre su nombre, y menos con mi vida. También honramos a Dios con nuestro testimonio. Y nuestro testimonio hablado también puede honrar o deshonrar al Señor. Segunda de Timoteo 1:8 dice, no me avergüenza anunciar esta buena noticia, gracias al poder de Dios. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. Agrega algo más, Romanos 1, versículo 16. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue, delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, versículo 32, agrega, a cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No sé si el enemigo te hizo creer que es una cuestión de vergüenza, de timidez, de limitación. Pero no dar testimonio es desobediencia. Es no honrar. No puede ser que alguien venga y te cuente a vos, mirá, recibí a Cristo, ahora me invitaron a ir a una iglesia. Qué lindo, qué bueno, yo también soy cristiano. Y cuando te preguntan y te dicen, ¿cuánto hace que sos cristiano? Sí, hace 30 años que voy a la iglesia. Y el otro te mira y te dice, jamás se te ocurrió.
pensar en que yo estaba condenado. Jamás se te ocurrió convidarme salvación. Yo no puedo desobedecer, tengo que honrar a Dios también en esto. Y no puedo hacer silencio, tengo que hablar en el nombre de Jesús. Por supuesto que el enemigo sabe que sos peligroso. Decirle que está los arma mortal. Cuando vos salís, haces un desastre. Por eso es que no tenés tiempo, por eso es que te distraes, por eso que un día decís no, otro día decís no puedo, otro día más tarde. Y por eso es que los planes para el mes que viene son los mejores. Y cuando llega esta época del año, ya mes 10, ya dejamos para el 24. Y entonces ahí sí va a estar. Nosotros estamos haciendo 1 hora de oración y 1 hora de evangelismo al mes. Y las últimas 2 veces, no quiero hablar de porcentaje, pero la verdad que no sé si éramos el 5 o el 4 o el 3% de la iglesia los que estábamos en ese tiempo de evangelización. Quizás el Señor hoy nos esté motivando a que lo honremos también dando testimonio. Hay una actividad que íbamos a tener el día 28 en la Plaza de las Moreras y que estuvimos viendo de no hacerla en algún momento con toda la iglesia. Sí se va a hacer con los preadolescentes, con los niños y demás, pero porque no se pudo conseguir todo lo que necesitábamos. Habíamos pensado en una plataforma que sale más de 2 millones de pesos el alquiler, en la pantalla, en algunas otras cuestiones que no íbamos a poder alcanzar y entonces desestimamos. Pero eso no indica que vamos a hacer silencio. Tenemos ese día una muy linda oportunidad para dar testimonio personal, para estar en ese lugar, para caminar los alrededores de esa plaza y declarar la gloria de Dios. Y declarar la gloria de Dios. Pero cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. También puedo honrar al Señor con los dones. Ustedes son muy talentosos y tienen dones de parte del Señor, individuales, cada uno brilla desde su propio lado y tenemos que usarlos para honrar a Dios. Primera de Pedro 4, versículo 10, dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual. ¿Qué recibió? Un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Decirle al que está al lado, pero con amor, decirle, usa el don. Porque de esa manera también honro a Dios, ya sea por el lado de lo artístico, ya sea porque escribís. Hay personas que escriben un comentario en alguna red y se suma gente a poner un dedito, a decir que bueno. Algunos dicen, cuando leí lo que vos... y hay otros que simplemente hacen un dibujito y dicen qué profundo, qué impresionante. Algunos reflexionan, vuelven en sí. Usa tus dones, permitirle al Señor que se sirva de tus dones para que pueda brillar a través de tu vida. También tenemos que honrar al Señor con nuestras palabras. Hay personas que en un momento de euforia, en un momento emocional, hacen promesas. Ustedes no, los de la mañana. Le hacen promesas a Dios y no cumplen. En un culto que está lleno del poder, lleno de la gloria. Vienen acá adelante arrodillados. Los de la mañana, lleno de moco, llorando. Y no tomo más, gritan, no tomo más, no tomo más. Y se van a la casa, 6:30, 7 menos cuarto, los vecinos hacen así. ¿Qué pasó? No te apures a prometerle nada al Señor. No te apures. Dale gracias porque Él está a cargo. Dale el gobierno y decirle, ayúdame, te necesito. Sin vos no puedo. Cada minuto necesito que estés al mando. Cada minuto necesito que gobiernes mi vida. Y entonces mis palabras las voy a usar correctamente. Malaquías 1, versículo 14, dice, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica
al Señor y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Hoy hacíamos memoria del pastor Kim, de una comunidad coreana. Él era alguien muy agraciado, era prácticamente a contarse como un millonario. Y él acompañaba a su esposa que era creyente, pero él todavía no le había caído la ficha, no entendía de qué se trataba. Entonces veía que todos ponían ofrenda y entonces él sacaba un billete de $100 y probaba la calidad del billete, todo. Los que venían juntando la ofrenda venían temblando con el alfolí, ¿no? Y entonces él se preparaba. Y en el medio de esos descuidos hacía sac, sac. Y con humildad soltaba un billetito de $1. ¿Por qué hacía eso? Esto es un testimonio que él ha contado. ¿Por qué hacía eso? Porque jamás pensó que esto era para Dios. Él estaba viendo cómo quedaba parado frente a los hombres. Tiempo después él fue impactado por la gloria de Dios, se enamoró de Jesús y todos los retiros y todo lo que hacían acá en Argentina los pagaba él. Él contrataba un lugar como Esmasta, pagaba para que las personas, las pastoras tengan retiro de 3-4 días, pagaba todo lo que se gaste, todas las pastoras gratis, remeras, vestimentas, camperas en algunas ocasiones, todo estaba pago, 200, 300 pastoras, nadie ponía un peso, todo era gratis, porque él estaba con la intención, se sintió deudor y ahora entendía que con sus bienes podría honrar a Dios y podía hacerlo a través de la obra de Dios. Cuando somos sensibles, también en estas cosas el Señor nos puede usar y en gran manera. Así que podamos ser aquellos que le damos lo mejor, si tenemos lo mejor para dar. No digamos que tenemos lo mejor y después demos lo peor a escondida. Demos callado lo que tengamos o lo que dispongamos en nuestro corazón dar, así como el Señor espera que lo hagamos. Amén. También en las conversaciones en las que participás, es necesario que veas hasta dónde te podés contaminar. La fe viene por el oír. Pero la verdad es que, aunque no parezca espiritual lo que voy a decir, si lo razonamos es claro. Si la fe viene por el oír, la fe también se va por el oír. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién estás conversando? A veces el que ya está en Cristo, por supuesto, no acepta estar hablando con alguien que tiene un lenguaje chabacano, inmundo, y hasta lo rechaza y tiene conflicto. Pero a veces viene uno que es medio primo, o en las redes parece un hermano, pero no es hermano. Y dice cosas muy alineadas a la palabra, pero en su intención terminan redondeando para perjuicio y para mal. Y me van colmando de cosas. Dicen cosas muy lindas, me atraen la atención y de repente tiran abajo estructuras como la iglesia. La iglesia es lo mejor que hay. La iglesia se equivoca, la iglesia mete la pata. Pero ¿cómo voy a hablar yo de la iglesia si la iglesia es la amada de Jesús? Él dio su vida. Él que sabe todas las cosas, sabía lo que eras vos, lo que soy yo, lo que es la iglesia, y dio su vida a pesar de esto. ¿Cómo voy a yo engancharme con alguien a hablar de la iglesia? Yo tengo que honrar lo que Dios honra, por tanto honro la iglesia en el nombre de Jesús. Así que tengo que guardar también qué es lo que estoy escuchando. Alguien que puede confundirme, alguien que siembra cosas, alguien que siembra duda y que dice, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? El Espíritu no es espíritu nada más. Chao, ya me la dejó colgada. Quiero decirte, el Espíritu Santo es una persona y es quien rige y gobierna en esta dispensación sobre la tierra y sobre la iglesia. Jesús dijo que le convenía ir, que a nosotros nos convenía que Él se vaya para que ahora el Espíritu Santo manifieste. Tiene sentimientos, se relaciona con vos, lo pones triste o lo haces feliz con tu forma de actuar. Ese es el Espíritu Santo, es una persona en el nombre de Jesús. Y no importa lo que otros digan, yo sé lo que dice la palabra. Todo lo que me alimenta tiene que venir de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Así que
Podrías estar siendo cómplice de un pecado ajeno cuando prestas oído a aquel que está errando. No vamos a meternos en el terreno de la legalidad, pero si alguien viene y me dice, maté a un tipo, bueno, la última vez, anda. Y viene al otro día y dice, no sé qué me pasa, otra vez maté a otro. Dos van, al tercero, ajá. Desaparece 5 días, me dice, toqué los 10. ¿Qué vas a hacer? Entonces, en algunas conversaciones alguien puede decir, estoy mintiendo, pero, y se justifica de una determinada manera. Y vos terminás diciéndole, y bueno, hay que estar en tus zapatos, qué difícil debe ser. Seguí mintiendo, te haces cómplice del pecado. El pecado se confronta en el nombre de Jesús. Así que guardemos nuestro oído y sepamos cómo vamos a escuchar y cómo separarnos de eso en el nombre de Jesús. Podamos ser los que colaboran para que otras personas se alejen del pecado y se acerquen a Dios, en lugar de que sigan alejándose de Dios para estar cada vez más hundidos en el pecado. Tengo que juntarme con los que respetan, con los que honran a Dios. Mire, Malaquías 3, versículo 16, habla de que esto hará que yo sea recordado siempre por Dios. Malaquías 3:16 dice, los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetan al Señor y honran su nombre. Cuando vos honras a Dios, sos tenido en cuenta. A Dios no se le escapa, aún quedás en esas memorias. Y algún día eso va a hacer que, como en este relato de este pasaje en el que no me voy a meter, haya recompensa por haber honrado a Dios. Tengo que honrarlo en el servicio. ¿Cuántos de los que están acá son siervos de Dios? ¿Cuántos de los que están acá son siervos de Dios? Aleluya. Romanos 12, versículo 1 dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida para servirle. De eso se trata. Romanos 6, 18 al 19 en una parte dice, ustedes tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Otro pasaje de Romanos en la misma parte, por otra versión, dice, ustedes son sacerdotes al servicio del Rey. Primera de Pedro 2:9 en el versículo completo entonces dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen. ¿Cómo tengo que servir al Señor? Proclamando, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No voy a hacer un análisis de todo el pasaje, pero estábamos lejos, fuera de la luz, estábamos en tinieblas y de allí fuimos llamados, y ahora que estamos en la luz admirable, que hay esperanza para cada uno de nosotros, para nuestra eternidad en el nombre de Jesús. Yo tengo un servicio que hacer. Lo que yo tengo que hacer es proclamar. Decirle que está al lado, proclamemos. Cuidadosos de no caer en hacer las cosas para el Señor, olvidándonos del Señor. No poner piloto automático y decir, yo sirvo al Señor porque vengo a la iglesia, canto, porque yo limpio, porque yo hago, porque yo. Y la verdad es que lo que yo tengo que tener primero y por sobre todas las cosas es la intención de honrarlo. Si yo agarro la escoba para honrar a Dios, lo estoy honrando de corazón. Si yo limpio el baño para honrar a Dios, lo hago de corazón. Si vengo a romper una pared, vengo a pintar, vengo a limpiar los vidrios, vengo a acomodar la silla, pero tengo la intención de honrarlo, estoy actuando correctamente. Si lo hago porque hay que hacerlo, porque estoy en piloto automático, porque nadie lo hace, posiblemente me estoy metiendo en un problema. Tengo que ser cuidadoso de no caer en hacer las cosas para Él, olvidándome de Él. Siempre Él tiene que estar primero.
Las actividades no deben apagar el deseo por su presencia. Yo no puedo decir, ya no puedo orar como antes, no puedo buscarlo como antes porque lo estoy sirviendo un montón, enseño, discipulo, soy líder. Más que nunca tengo que buscar a Dios y tengo que tener intimidad con Él en el nombre de Jesús. También las mismas bendiciones pueden alejarnos del Señor, del servicio también al Señor. Una enfermedad puede acercarme, pero apenas estoy sano, me voy. Muchas veces hemos visto personas que llegan con el matrimonio destruido, los aconsejamos, los ministramos, los bendecimos y luego dedican el resto de sus días a disfrutar el matrimonio, paseando, gozándose. Y justo los domingos, el día libre, por eso no pueden congregar y desaparecen. Hasta que, por supuesto, otra vez aquel que tenía la intención de destruir ese matrimonio vuelve a tener autoridad sobre ellos, porque ellos se alejan de quien los bendijo. Y así, cuando alguien no tenía hijo, pidió un hijo y ahora que tiene hijo, porque tiene hijo, no viene al Señor. Alguien que pedía ser promocionado, ganar mejor, tener mejores ingresos, ahora tiene que cuidar esos ingresos y se aleja de Dios. Cualquiera podría entonces ser aquel que está siendo separado, alejado de Dios y también del servicio. Nosotros tenemos en este caso la autoridad para rechazar todo ofrecimiento y enfocarnos en Cristo en el nombre de Jesús. Yo quiero honrar a Dios. Para ir terminando, debo hacerlo con el tiempo. Salmo 27, versículo 4 dice, Dios mío, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. La relación con Dios puede ser tan intensa como sea tu búsqueda. Más deseo, más ansío su presencia, más manifestación de Él va a haber. Tengo que invertir tiempo en cultivar una relación personal, apasionada con Dios. Él no va a derramar su espíritu donde no haya hambre por su manifestación gloriosa. Estamos entrenados para producir y para tener éxito. Y a veces medimos las cosas de esa manera. Pero con la puerta cerrada, en secreto, nadie nos ve. Cuando lo que estoy haciendo no me hace famoso, no produce like, nadie me felicita, es cuando estoy alcanzando el mayor momento de éxito en mi relación con el Señor. Jamás habrá un tiempo mejor invertido, más fructífero, más poderoso, más impactante que ese tiempo que pasamos con el Señor, solamente con la intención de honrarlo. Dios preparó todo para que nosotros seamos los que podemos y los que debemos honrar al Señor.